Bienvenidos de nuevo a nuestro querido hogar, este canal donde nos sumergimos, nos desbordamos y nos enamoramos de esos dramas que tocan el alma y, sin pedir permiso, nos roban el corazón. Hoy, mis amigos, tengo para ustedes una joya, una historia que, de verdad, siento en lo más profundo de mi ser que les va a encantar, les va a atrapar y les va a dejar una huella imborrable. Vamos a hablar de Amor Eterno, esa historia que nos enamora hasta la médula, con esos protagonistas tan especiales, tan únicos, tan nuestros, *Halil e Ibrahim. Prepárense, pónganse cómodos, porque les aseguro que esto es mucho más que una serie, es un viaje emocional que nos zarandeará, nos hará suspirar y nos dejará reflexionando mucho tiempo después de que los créditos finales aparezcan. Y antes de sumergirnos de lleno en este universo fascinante, ya saben, si por alguna razón aún no forman parte de esta comunidad increíble que crece día a día, les invito de todo corazón, con la mayor calidez y entusiasmo, a que hagan clic en ese botón de suscribirse y por supuesto, a activar esa campanita que les alertará de cada nueva aventura que emprendemos juntos. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. La historia de Halil e Ibrahim es, sin lugar a dudas, una de esas narrativas que ha logrado traspasar fronteras, conquistando a miles, sí, a miles y miles de espectadores alrededor de todo el globo terráqueo. No es meramente una serie de televisión, es una experiencia inmersiva, un espejo en el que nos vemos reflejados y que nos invita a reflexionar sobre aspectos tan universales y profundos como el amor en su máxima expresión, el caprichoso destino que a veces parece tejer nuestras vidas, la importancia inquebrantable de la familia, esa red de apoyo fundamental, y las intrincadas, a veces dolorosas, pero siempre reveladoras, complejidades de la existencia humana. ¿Qué es lo que hace que esta producción, este relato, sea tan extraordinariamente especial? Sin duda alguna, es la química innegable entre sus protagonistas, esa conexión eléctrica que se siente en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo. Y como sus personajes, Halil e Ibrahim, navegan a través de desafíos monumentales, de pruebas que ponen a prueba su amor de maneras que, francamente, son inimaginables. Desde el instante mismo en que sus caminos se cruzan, casi por azar del destino, se percibe esa chispa, esa conexión profunda que augura una historia cargada de pasión, de entrega y de una intensidad pocas veces vista. Permítanme hablarles un poco de ellos, de los pilares de esta historia. Halil, ese personaje que desde el primer momento nos cautiva con su fuerza arrolladora, su nobleza innata, esa aura de protector que irradia. Y por otro lado, Ibrahim, con esa vulnerabilidad tan humana, tan cercana, que lo hace infinitamente y relatable. Juntos ellos representan un tipo de amor que se atreve a desafiar las convenciones sociales, un amor que germina en circunstancias que a primera vista podrían parecer insuperables, como muros infranqueables. Y es precisamente esa lucha constante, esa resiliencia admirable ante las adversidades más crueles, lo que nos atrapa, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, conteniendo la respiración. La serie no se conforma con presentarnos una historia de amor idílica y perfecta, un cuento de hadas sin obstáculos. Oh no. Va mucho más allá. Explora las capas más profundas y complejas de las relaciones humanas, los sacrificios desgarradores, los malentendidos hirientes, pero sobre todo, la fuerza inquebrantable de un sentimiento verdadero, de ese amor puro y genuino que todo lo puede. Pensemos un momento en la forma en que ellos construyen su relación. No es algo que surge de la noche a la mañana, no es un amor fugaz y superficial. Se va tejiendo hilo a hilo con la confianza mutua, con el respeto profundo, y por supuesto con una pasión arrebatadora que lo consume todo. Somos testigos de cómo se apoyan el uno al otro en los momentos más oscuros, en las pruebas más difíciles. Vemos cómo sus almas, de alguna manera inexplicable, se encuentran, se reconocen, se complementan. Y es verdaderamente fascinante observar cómo, a pesar de los obstáculos que el destino, ese implacable director de orquesta, les pone constantemente en el camino, su vínculo, lejos de debilitarse, solo se fortalece, se solidifica, se vuelve indestructible. Esta es la magia pura de Halil e Ibrahim, ellos nos enseñan, con su ejemplo, que el amor verdadero no reside en la ausencia de problemas, en la inexistencia de dificultades, sino en la capacidad inmensa de enfrentarlos juntos, codo con codo, mano a mano, corazón a corazón. Uno de los aspectos más destacables, sin lugar a dudas, de esta historia magistral es la forma en que los guionistas, esos artífices de emociones, han logrado crear personajes tan complejos, tan ricos en matices, tan increíblemente creíbles. No estamos ante Ous perfectos e inmaculados, ni tampoco ante villanos unidimensionales y predecibles.
Vemos sus miedos más íntimos, sus dudas más profundas, sus errores humanos, y es precisamente esa imperfección lo que nos permite conectar con ellos a un nivel mucho más profundo, más visceral. Alil, con sus luchas internas silenciosas, su deseo inquebrantable de proteger a quienes ama por encima de todo, y Ibrahim, con su valentía intrépida para seguir los dictados de su corazón, incluso cuando el mundo entero se opone, son dos almas que a pesar de sus diferencias inherentes encuentran en el otro un refugio seguro, un puerto de calma y, lo más importante, una razón poderosa para seguir adelante, para no rendirse jamás. Y la ambientación, queridos amigos, la ambientación de la serie juega un papel verdaderamente crucial. Esos paisajes que nos transportan a otros mundos, esa atmósfera envolvente que impregna cada escena, cada fotograma. Todo ello contribuye de manera fundamental a crear un universo, un lienzo, donde el amor, como una flor tenaz, puede florecer, puede prosperar, incluso en los terrenos más áridos, en las circunstancias más adversas. Y por supuesto no podemos ni debemos olvidar la banda sonora, esa música que acompaña cada momento, que se entrelaza con la narrativa, intensificando las emociones, haciéndonos sentir cada latido de sus corazones, cada suspiro, cada gota de lágrimas. Es esa combinación sublime de elementos, esa alquimia perfecta, lo que eleva Amor Eterno de ser simplemente una serie, a convertirse en una obra de arte cinematográfica que nos conmueve profundamente y nos inspira de maneras inimaginables. Pero la historia no se limita únicamente a la trama central de Alil e Ibrahim. La serie nos presenta además un rico tapiz de personajes secundarios, cada uno con sus propias historias fascinantes, sus propias motivaciones complejas, sus propias batallas internas. Estos personajes no solo enriquecen la trama principal, le dan profundidad y dimensión, sino que también interactúan con nuestros protagonistas de maneras que influyen de forma determinante en su camino, creando situaciones inesperadas, añadiendo capas de intriga y drama que nos mantienen al borde del asiento. Vemos cómo las decisiones de unos afectan irrevocablemente a otros, cómo las lealtades se ponen a prueba hasta el límite, y cómo la familia, en todas sus formas y configuraciones, juega un papel absolutamente fundamental, a veces como salvación, a veces como obstáculo. La evolución de Alil y Ibrahim a lo largo de la serie es, sin lugar a dudas, algo que merece ser destacado y aplaudido. Los vemos madurar, crecer, aprender de sus dolorosas experiencias, y como su amor, lejos de estancarse, se transforma, se profundiza, se vuelve más resiliente, más fuerte, más sabio. Hay momentos de alegría desbordante, de risas compartidas que llenan la pantalla, pero también, inevitablemente, hay instantes de dolor desgarrador, de despedidas que nos rompen el alma, de luchas titánicas por la supervivencia misma de su relación. Y es precisamente en esos altibajos, en esas tormentas, donde realmente apreciamos la fuerza incomparable de su conexión. Ellos nos enseñan, una vez más, que el amor no es simplemente una emoción pasiva, un sentimiento que nos invade, sino que es una elección activa, una decisión consciente y diaria de permanecer juntos, de luchar incansablemente por ese vínculo sagrado, sin importar cuán intrincado, cuán peligroso, cuán difícil sea el camino que se nos presenta. La forma en que la serie aborda temas tan cruciales como la diferencia social, las tradiciones arraigadas, e incluso los secretos ocultos del pasado, añade una dimensión extra y fascinante a la narrativa. No se trata meramente de una historia de amor romántica al uso, sino de una exploración profunda y honesta de las complejidades inherentes a la vida misma, y de cómo el amor, ese faro de esperanza, puede ser un guía luminoso en medio de la tormenta más oscura. La serie, con su narrativa envolvente y sus personajes entrañables, nos empuja suavemente a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones trascendentales que tomamos, y sobre la importancia vital de perseguir incansablemente aquello que realmente nos hace felices, aquello que da sentido a nuestra existencia. Y cuando pensamos en escenas icónicas, esas que se quedan grabadas a fuego en nuestra memoria colectiva, seguro que a muchos de ustedes les vendrán a la mente innumerables momentos que nos hicieron suspirar de enamoramiento, llorar de emoción incontenible o gritar de pura excitación. Esas miradas cargadas de significado, esos gestos sutiles pero poderosos, esas palabras que resuenan en el alma y se quedan grabadas para siempre. Alil e Ibrahim nos han regalado tantos momentos, tantos fragmentos de su historia, que son verdaderos tesoros para todos nosotros. Los devotos amantes de las series turcas. Cada uno de estos momentos, a su manera única y particular, es un reflejo fiel de la intensidad avasalladora de su amor y de la profundidad insondable de sus sentimientos.
En resumen, mis queridos amigos, Amor Eterno, la historia que protagonizan Halil e Ibrahim, es mucho, mucho más que una simple serie. Es un asterisco viaje emocional extraordinario que nos sumerge de lleno en un romance apasionado, desafiante y sobre todo, eternamente inspirador. Hemos explorado juntos la química innegable que irradia de sus protagonistas, la complejidad fascinante de sus personajes, la hermosa y a veces dolorosa forma en que su amor florece y se fortalece a pesar de los innumerables obstáculos que se interponen en su camino. Hemos sido testigos de cómo la serie nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas en su estado más puro, sobre el significado del sacrificio, sobre la fuerza inquebrantable de un afecto verdadero y genuino. Hemos visto cómo su vínculo sagrado se fortalece con cada prueba superada, cómo su historia nos enseña, con una sabiduría profunda, que el amor, cuando es auténtico, cuando es puro, es una fuerza inquebrantable y transformadora que puede superar cualquier adversidad. Muchísimas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por acompañarme en este hermoso recorrido por la conmovedora historia de Halil e Ibrahim. Espero de verdad desde lo más profundo de mi ser, que hayan disfrutado de este vídeo tanto, o incluso más, de lo que yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría y sería un verdadero placer saber qué les pareció. ¿Cuáles son sus escenas favoritas de la serie? ¿Qué es lo que más admiran de estos personajes tan entrañables? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos e interactuar con ustedes y saber su valiosa opinión. Y si este vídeo de alguna manera les ha llegado al corazón, les ha tocado la fibra sensible, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también aman las maravillosas series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con la mayor ilusión, a que se suscriban a nuestro canal para seguir disfrutando juntos, compartiendo emociones y descubriendo estas maravillosas historias que tanto nos apasionan. Hasta la próxima aventura, mis queridos amantes de las historias que enamoran.